Hermanos, abran sus Biblias, por favor, detuvimos la lectura. Salmo capítulo 40. Salmo 40. Realmente este salmo hay una sección de este salmo que a mí se me hizo hermoso. Todo el salmo, toda la Biblia es preciosa, pero estos versículos que vamos a ver realmente me llamaron la atención. Y no es un tema nuevo, no es algo desconocido ni nada de eso, pero realmente se me hizo muy bello a pensar en esto. Y ahorita en unos momentos lo vamos a ver cuando lleguemos a esos versículos. Pero este capítulo en particular, el capítulo 40, es uno de los grandes capítulos favoritos de miles de cristianos alrededor del mundo. Realmente es un salmo muy querido, muy precioso. La razón por la cual es tan popular el Salmo 40 es a causa del mensaje de salvación que se encuentra dentro de estos versículos, específicamente dentro de los versículos 1 al 4. La aplicación de esos versículos son muy fáciles de comprender y sí tienen que ver con cuestión de la liberación, o podríamos decir salvación. De hecho, tenemos un muy buen hermano en Cristo, nuestro hermano Arturo Magán, el hermano Archie. Este es su salmo favorito, específicamente el versículo 2. Perdón, ¿es el 2? ¿Cuál es el favorito de Archie? Déjenme ver rápidamente. Sí, el versículo 2 es el versículo favorito del hermano Archie. Y él siempre lo utiliza en referencia a la salvación, por la frase que dice, del lodo cenagoso. Y dice el hermano Archie siempre, Señor, yo estaba en ese fango, en ese lodo cenagoso, y tú de ahí me sacaste. Yo estaba hundido en mis pecados, estaba en un lugar horrible previo a la salvación, y tú me liberaste, tú me trajiste salvación, me sacaste de ese hoyo en donde yo estaba. Entonces, esa es la idea acerca de estos 4 versículos, los primeros 4, que tienen que ver con la salvación. Entonces, es la razón por la cual es tan popular estos primeros 4 versículos, y en efecto sí son muy hermosos. Ahora, vamos a ver cómo está dividido este salmo. De forma natural, el salmo está dividido en 2 partes, del versículo 1 al versículo 10, que es lo que vamos a estudiar hoy, y la segunda parte es del versículo 11 al versículo 17. Entonces, del 1 al 10 es la primera división natural del capítulo, y del 11 al 17 la segunda parte. Ahora, la primera porción, es decir, del 1 al 10, es una alabanza, es una sección de alabanza a Dios. El salmista David está básicamente alabando a Dios, diciendo, muchas gracias, Señor, por haberme salvado, por haberme sacado de ese fango, por haberme sacado del lodo cenagoso, por haberme sacado del hoyo en donde yo me encontraba. Entonces, gracias, Señor, alabo tu nombre por haberme sacado de ahí. Y en los versículos 11 al 17 parece ser un lamento. Vuelve a tener problemas el salmista, vuelve a encontrarse en una posición muy angustiosa, y en los versículos 11 al 17 este lamento, dentro del lamento hay una petición de liberación. ¿Okay? Entonces, del 1 al 10 es la parte que vamos a ver hoy. Ahora, en esta sección, nada más del 1 al 10, lo que vamos a estudiar hoy, del 1 al 10, esa parte también está dividida en 2 partes naturales. Entonces, el 1 al 10 también está dividido en 2. ¿Okay? Del 1 al 4, como ya mencioné, David alaba a Dios por la salvación que se había efectuado en él. Gracias, Dios, por la salvación. Y de los versículos 5 al 10 tenemos una dedicación de David para con Dios, o podríamos decir una... ¿cómo se llama esa palabra? De hecho, lo anoté, déjenme buscarlo, y conozco muy bien esa palabra y se me acaban de ir las cabras al cerro. Consagración. Ok, entonces, dedicación, consagración. Híjole, entonces, del versículo 1 al 4 es una alabanza, gracias, Señor, una alabanza, gracias, Señor, por haberme salvado. Y del 5 al 10 David ofrece su persona
a Dios, una dedicación de su persona o una consagración de Él para con Dios. ¿Okay? Entonces vamos a iniciar, hermanos, con el versículo 1, pero antes una oración. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estar aquí esta noche de oración, donde podemos alabar, glorificar su nombre, aprender de su palabra, Señor, y orar los unos por los otros, por la Grey, por los hermanos, por toda la iglesia, por el cuerpo de creyentes alrededor del cuerpo, la iglesia alrededor del mundo, Señor. Aquellos que sabemos que están ahí, pero no los podemos ver. Gracias, Señor, por todas las iglesias que verdaderamente están predicando la palabra de Dios de forma correcta, por aquellos pastores, líderes, diáconos, maestros de escuela dominical que se empeñan, se esmeran para poder traer una clase de alta calidad a sus alumnos para que ellos puedan aprender y crecer dentro de tu bendita palabra. Gracias, Señor, le damos por su Espíritu Santo, quien nos ilumina y nos muestra las verdades profundas de su palabra. En nombre de Cristo Jesús, nuestro único y propio Salvador. Amén. Muy bien, comenzamos con el versículo 1. Nos vamos a ir rápido. Hay algunos versículos donde sí vamos a tener un poco más de énfasis, pero vamos a irnos rápido. Entonces, escuchen rápido también. Bien, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi voz. Ahora, antes de empezar, se me olvidó decir algo muy interesante. Los últimos 5 versículos del capítulo 40, que obviamente vamos a ver la próxima semana, no los vamos a ver hoy, pero los últimos 5 versículos del capítulo 40 son idénticos al Salmo 70. ¿Okay? Entonces, el Salmo 70 es idéntico a lo que vienen siendo los últimos 5 versículos de este Salmo. Entonces es interesante notar eso. Ok, ahora una cosa que tenemos que entender también, dice aquí al músico principal. Otra vez, hubo varios músicos principales, algunos piensan automáticamente Asaf. Bueno, la verdad es que no sabemos si Asaf fue el músico principal en ese momento de la historia del reinado de David o no, porque hubo varios músicos principales, pero el asunto es de que este es un himno, un himno que se cantó. David le escribió la letra y fue con el músico principal y básicamente le dijo: ponle música a la letra que él ha hecho, y obviamente hemos visto eso ya en muchos lugares a través de todos los salmos. Pero bien, aquí nosotros comenzamos con una oración hacia Dios en desesperación. Sabemos que es desesperación porque es un clamor. Señor, por favor, he esperado en ti, he orado para que me escuches. Una oración desesperada por parte de él. Pero como Dios escucha a sus hijos, dice que Dios inclinó su oído hacia David y puso atención y lo oyó. No es que Dios se haga el sordo, Dios escucha muy bien, pero todas sus respuestas que Él da a nuestras peticiones están bajo su tiempo. Todo está, y Él responde cuando es el momento adecuado, el momento perfecto de Dios. Entonces, por eso es cuestión de la paciencia. Estoy orando, Señor, escúchame, yo sé que me escuchas y la respuesta de mi petición se me va a dar en algún momento. Yo tengo que ser paciente para con esa respuesta. ¿Okay? Muy bien, versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Okay? Decimos nuevamente, él estaba desesperado y dice que Dios lo oyó y le ha sacado de este pozo, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Okay. Dios saca al salmista de su posición desesperada, del lodo cenagoso. Entonces, las personas que utilizan estos primeros 4 versículos, aplicándolo a la cuestión de la salvación espiritual, que como nuestro hermano Archie Magan lo hace y muchos otros, lo podemos ver de esta manera.
Muchos han dicho y dicen, es que tienes que hacer la oración del pecador, la oración del pecador. Y tú te encuentras te has dado cuenta que tú eres un pecador, que tú eres vil, que tú eres asqueroso, que tú no tienes nada más que el infierno. Esa es tu única esperanza, el infierno. No tienes opción, porque eres un horrible pecador, destituido de la gloria de Dios. Y por eso claman a Dios en una oración desesperada: Señor, por favor, sálvame. Ahora, en efecto, para muchos sí han hecho una oración para salvación como tal, para la salvación de su alma. No estoy diciendo que no, de hecho la gran mayoría de los cristianos han hecho una oración de esta manera, pero entonces obviamente podemos comprender de dónde proviene esto. Él está orando, haciendo un clamor de desesperación: Señor Dios, sácame. Ahora, aquí el versículo 2 dice que se le hizo sacar de un pozo. En muchos lugares en la Biblia, cuando se refiere a pozo, o hoyo, implica Seol o sepulcro. Eso es lo que significa en muchos casos, como aquí. Entonces, él estaba diciendo: yo estoy en un hoyo, en un Seol, yo estoy en un sepulcro de desesperación. Muerto, completamente muerto. Él estaba en un hoyo, en un sepulcro, en un Seol, como un inconverso antes de tener a Cristo. Un inconverso es muerto. Está muerto espiritualmente, está en un hoyo de desesperación, está cubierto con sus pecados y cubierto con todas sus maldades, viviendo en corrupción constantemente. Está en un hoyo, está muerto. Y un inconverso, cuando ha sido llevado al conocimiento del juicio y del pecado y al arrepentimiento por el Espíritu Santo, esto es cuando esta persona en desesperación clama y dice: Señor, sálvame de este hoyo de muerte en el que me encuentro. Y Dios los justifica. Son cambiados de posición, de haber estado puesto en un sepulcro, en un hoyo, en un lodo cenagoso. Son sacados de ese lugar y puestos sobre la persona de Jesucristo, la peña, la roca. Antes no tenían un fundamento fuerte y ahora en Cristo están sobre una roca, están establecidos, tienen cimientos, están sobre la persona de Cristo mismo, inmovibles. Entonces, el contraste es: estuvo muerto en una posición comprometedora, una posición mala, en lodo, en fango, muerto en un sepulcro, y después de clamar a Dios: Señor, líbrame, sálvame, ha sido sacado del fango y puesto sobre la peña, la roca, quien es Cristo Jesús, el fundamento. Vamos a ver hermanos, Salmo capítulo 6. A ver si le entiendo aquí a mi letra. Salmos capítulo 6 y versículo 5. Dice: porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Entonces esa es la misma palabra o la misma idea utilizada aquí con el hecho de que está en el hoyo. ¿Okay? También lo podemos ver en Salmo 30 y vamos rápidamente para allá. Salmos 30 y versículo 3. Dice: oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. La misma idea. Estuve en el hoyo, estuve muerto, estuve en el Seol, estuve en el sepulcro y me has cambiado, me has puesto en otro lugar. Mi posición ha cambiado. El término teológico sería justificación. El cambio de posición
Antes era culpable y ahora soy inocente. Antes estaba muerto en mis delitos de pecado, pero ahora estoy en la peña, en la roca fiel, quien es Cristo. Okay. Y en el versículo 2 también vemos ahí en nuestra lectura la frase, enderezó mis pasos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el Espíritu Santo te ha convencido de pecado y de juicio. Has venido al arrepentimiento gracias al Espíritu Santo. Clamas a Dios, pones tu condición desesperada de pecador. Señor, líbrame, sálvame, sácame de este hoyo, estoy muerto. Y Dios te justifica. Y después de que eres justificado, ¿qué sucede? Eres hecho santo, santificado. Y aquí está hablando de una santificación progresiva. Has enderezado mis caminos. Entonces podemos ver el convencimiento del Espíritu Santo o el trabajo del Espíritu Santo. Podemos ver la oración o el clamor de desesperación. Podemos ver justificación o el cambio de posición. Y podemos ver también santificación en la enderezada del camino. Versículo 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. En otras palabras, después de tener la salvación, después de haber sido liberado, después de haber sido justificado, después de haber sido santificado, ahora ¿qué es lo que ocurre? Hay una alabanza, una adoración y testimonio. Dice, muchos van a ver esto. Es decir, que lo que ha sucedido con él, la liberación, la salvación, es un asunto contagioso, por así decirlo. En otras palabras, él con su vida refleja a la persona de Dios. Va a mostrar con testimonio que él es diferente. Y otros van a ver a Dios en él y van a decir, yo quiero de lo que él tiene. Y van a aprender a tener temor de Dios por el testimonio de él. Y dice, y confiarán en Jehová. Entonces estamos hablando de una evangelización. Entonces otra vez, estamos hablando de la oración de desesperación después de que el Espíritu Santo ha convencido de pecado y de juicio. Posteriormente vemos otra vez que él entiende que él estaba muerto y ha sido cambiado de posición, sacado del sepulcro y puesto sobre la peña, justificación. Vemos santificación con enderezarás mis pasos. Y aquí en el versículo 3 vemos ya testimonio o evangelización por parte de el ahora salvo, el ahora liberado. Y dice, hay alabanza, hay adoración, hay un cántico nuevo. Claro, porque es un nuevo nacimiento. Ya no es el cántico anterior, el cántico en la vieja naturaleza, el cántico que se hacía en mi carne, sino ahora es un cántico entendiendo quién es mi Salvador. No tiene nada que ver con el mundo, tiene que ver con Él. Es un cántico de gozo, un cántico de gracia. De hecho, este punto ya lo habíamos tocado. Vamos a ver Salmos capítulo 33 y versículo 3. Salmos 33, 3. Dice, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. ¿Okay? Esto solamente un verdadero hijo de Dios puede hacerlo. Aquel que ha sido redimido, aquel que ha sido comprado, aquel que ha nacido de nuevo y tiene un cántico nuevo que cantar. Su entendimiento ha sido iluminado por el Espíritu Santo y tiene de qué cantar, porque ha sido salvo. Versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Precioso. Vamos a continuar. Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Lo primero que se nos viene a la mente aquí, bueno, a mí lo primerito que se me vino a la mente aquí es Salmos 1.1.
Si ustedes observan Salmos 1:1 y lo comparan con este versículo, es casi idéntico. Cambian algunas palabras, pero la idea es la misma. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos malos, etcétera, etcétera. Sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, etcétera. Entonces, eso es básicamente lo que estamos viendo. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, es decir, fe. Depositó en la persona de Dios la fe en su gracia, por medio de la fe es la salvación. Entonces estamos viendo que no es por obras, estamos viendo que es por confianza, por fe en la persona de Dios. En la actualidad, bueno, desde el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, desde su holocausto, deposito mi confianza en la obra redentora que Él hizo. Bien, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira, como el bienaventurado que ya hemos conocido, ahí de Salmos capítulo 1, versículo 1. Ahora, aquí una cosa que se me hizo interesante, y hay mucho conflicto con esta palabra, ahí en el versículo 4 vemos la palabra soberbios. ¿Okay? Dice, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Vi varios comentarios y todos están diferentes. La palabra en hebreo es Rahab, como Rahab la ramera. ¿Okay? Esa es la palabra, Rahab, ahí donde dice soberbios. ¿Okay? Lo cual se me hizo muy interesante, porque no está hablando de Rahab como tal, obviamente. Entonces, ¿de quién está hablando? La traducción aquí dice soberbios. Entonces hay muchas especulaciones en cuestión a por qué dice eso. Es muy posible, y me gustó más esta explicación, de que posiblemente se refiera a los ídolos de las naciones vecinas. Que posiblemente se refiera a los ídolos de las naciones vecinas. Eso para mí tuvo mucho sentido. Entonces vamos a verlo desde ese punto de vista. Entonces dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no miró a los ídolos de las naciones vecinas, ni a los que se desvían tras la mentira. Entonces eso tendría mucho más sentido. Me gustó mucho esa interpretación de la palabra Rahab, nuevamente, aunque hay muchas interpretaciones y muy pocos coinciden. ¿Okay? Pero vamos a adelantarnos, vamos a continuar. Versículo 5. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciara y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. Okay. Después de la salvación, ¿qué sucede? En la actualidad, como en la dispensación de la iglesia, ¿qué sucede? Pues tú eres salvo, eres justificado, eres santificado, ¿no? Eres hecho completamente una nueva criatura, ya tienes un cántico nuevo, ya estás evangelizando, como menciona ahí el versículo 4. ¿Y qué es lo que pasa? Eres bendecido en gran manera al ser hecho hijo de Dios. Tu posición cambia. Antes no eras hijo, ahora eres hijo. Antes no estabas sobre la peña, ahora estás sobre la peña. Entonces, ¿qué sucede? Pues tienes mayor bendición. Tienes un gran número de bendiciones. Bendiciones que antes no tenías. El inconverso no tiene grandes promesas. El inconverso no tiene esperanza. El inconverso realmente no tiene nada. Entonces, fíjense lo que dice David aquí. Dice, ha aumentado tu bendición sobre mí, tus maravillas sobre mí. Ha aumentado, pero ¿por qué ha aumentado? Pues después de la salvación, después de la liberación, obviamente viene un más superior bendiciones, porque ahora eres hecho hijo. Aumenta. El creyente tiene muchas más promesas y muchas más bendiciones que los inconversos, como ya mencioné. Son tantas las bendiciones y promesas
que menciona aquí David, que son innumerables. Y como cristianos, cuando nosotros nos ponemos a pensar, fíjense, se ha dicho que tenemos 3,000 y tantas promesas para el creyente. Pero si nosotros tan solo nos ponemos a pensar en algunos, ahora vamos a hablar de algunos celestiales. Tengo vida eterna. Es una promesa que un inconverso no tiene, se ha aumentado. A partir de mi salvación se ha aumentado mi bendición. Tengo vida eterna. Otra, tendré un cuerpo glorificado. Otra, nos casaremos con Jesucristo. Reinaremos junto con Él. Seremos sacerdotes suyos. Tendremos coronas para poner a los pies de nuestro Señor y Dios. Tendremos un nuevo hogar, la nueva Jerusalén. Tendremos una comunión perfecta, inquebrantable, total, con nuestro Señor y Dios y esposo, nuestro Señor Jesucristo. Otras bendiciones es, después de la salvación, ahora eres morada del Espíritu Santo. Eres sellado por el Espíritu Santo. Eres guardado por el Espíritu Santo. Eres guiado por el Espíritu Santo. Has sido bautizado por el Espíritu Santo. Y a la hora de pensar en la concurrencia de Dios, la providencia de Dios, el sustento de Dios, ciertamente podemos decir que es innumerable las bendiciones que Dios ha derramado sobre los suyos. Al darnos cuenta de todo esto y mucho más, nos damos cuenta de que en efecto se han aumentado para los que han creído las bendiciones y maravillas de Dios. Muy bien, versículo 6. Este es donde les dije al inicio que es tremendo y para mí fue precioso. Versículo 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Qué extraño. Muy extraño. ¿Por qué? ¿Por qué es eso extraño? Vamos a leerlo nuevamente. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Es extraño por lo siguiente. En el tiempo de David, Dios exigía holocausto, demandaba holocausto y sacrificio. O sea, en el tiempo de David, eso era ley, tenían que dar sacrificio y holocausto. Entonces, ¿por qué aquí David está diciendo en el versículo 6 que Dios no le agrada el sacrificio y la ofrenda? Y que no demanda holocausto y expiación. ¿Por qué dice eso? Cuando en los tiempos de David se exigía. La razón es esta. Este versículo no está hablando del tiempo de David. Esto trasciende a David. Esto está hablando de un sacrificio futuro, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo sobre la cruz del Calvario. Él hizo el sacrificio que termina todo otro sacrificio. Cuando Él murió sobre la cruz del Calvario, Él fue el sacrificio perfecto, el holocausto perfecto, el sacrificio de la expiación perfecta. Y después de su sacrificio ya quedaron obsoletos todo otro tipo de sacrificio. De hecho, a tal grado que cualquier sacrificio después del sacrificio de Cristo llegó a ser blasfemo ante los ojos de Dios Padre. Todo sacrificio después del sacrificio en la cruz del Calvario de Cristo, todo sacrificio después de ese llegó a ser blasfemia. Ahora, usted me podría decir, ¿y cómo sé que eso está hablando de Cristo Jesús?
porque lo dice el libro de Hebreos. De hecho, el libro de Hebreos cita este versículo haciendo aplicación a la persona de Cristo. Escúchenme nuevamente. Este versículo es citado en el libro de los Hebreos, haciendo aplicación a la persona de Cristo Jesús. Por lo tanto, no es algo que yo estoy diciendo como invención, sino que estoy citando algo que es comprobado nuevo testamentariamente. Esto está hablando de Cristo y su sacrificio. Trasciende a David. Estamos hablando de que esto está hablando del fin de la dispensación de la ley y el inicio de la dispensación de la gracia. De eso se trata el versículo 6. Vamos a ver la cita. Hebreos, capítulo 10. Vamos a leerlo. Hebreos, capítulo 10. Y versículos 5 al 7. Hebreos 10, 5 al 7. Dice la palabra de nuestro Señor Dios. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Okay? Entonces, hasta ahí está hablando precisamente de aplicándolo a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podríamos decir que Salmos, capítulo 40, versículo 6, es una, no sé si llamarlo tipificación, porque no es un tipo como tal, pero es una profecía de lo que habría de venir. Que era el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo sobre la cruz del Calvario, terminando con su sacrificio todo otro sacrificio. Eso es lo que se me hizo hermosísimo. Precioso se me hizo eso. Bien, ahí en este versículo también que estamos leyendo, en el versículo 6, vi otra cosa interesante que también espero que les llame mucho la atención a ustedes. Dice, has abierto mis oídos. Ok, hay dos interpretaciones acerca de esto y yo no puedo decir que uno es más correcto que el otro. Yo de hecho creo que ambos son correctos. En el hebreo originalmente dice, la expresión como viene en el hebreo diría, has cavado los agujeros de mis oídos, de mis orejas. Has cavado los agujeros. O sea que Dios cavó los agujeros. ¿Okay? Y las dos interpretaciones son estas. Uno, que dice, algunos lo interpretan como que, Dios está abriendo el entendimiento, iluminándolo, haciéndolo comprender, que Él escuche. Tiene unas orejotas grandotas que Dios le dio y ahora está poniendo atención a lo que Dios dice y está obedeciendo a lo que Dios dice. ¿Okay? Esa es una interpretación. No digo que está incorrecta, no digo eso. Pero a mí me gusta la segunda interpretación más, que se me hace absolutamente hermoso. Tú cavaste los agujeros de mi oído, implicando la horadación de los lóbulos. Es decir, el arete de servicio, el arete de servicio a un maestro. Ahora tú eres un esclavo de amor de Cristo Jesús. Recuerden que el siervo que amaba a su maestro se horadaba la oreja y era perpetuamente su esclavo, de por vida su esclavo. ¿Okay? Y eso es lo que simbolizaban los aretes en las personas. Un servicio perpetuo, una esclavitud por amor al dueño. Esa interpretación de este versículo me gusta mucho más. Aunque el otro también es hermoso, no digo que no. ¿Okay? Entonces, después de la salvación, ¿qué hace? Entonces vimos el clamor, la oración de clamor. Vimos la justificación, vimos santificación, hemos visto evangelización, hemos visto que la salvación es por confianza en Jehová, es decir, por fe únicamente, no por obras. Hemos visto también
que después de la salvación aumentan en gran manera las bendiciones para aquel quien ahora es salvo. Y dice que es esclavo, se ha horadado la oreja, él es esclavo por amor. O si quieres interpretarlo como ahora está iluminado porque Dios le abrió el entendimiento, también lo puedes ver así. Bien. Muy bien. Pero vamos a ver ese versículo, Éxodo capítulo 21. Éxodo 21 y versículo 6. Éxodo 21, 6 nos dice: entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o el poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Pero ¿quién le perfora la oreja? ¿Quién le cava el agujero? El amo es quien le hace el piercing. Es el amo. Entonces, si leemos aquí en el versículo 6, está diciendo que es Dios, has abierto, él, el amo, es quien abrió los oídos, o quien cavó, como dice en el original, los oídos. Entonces tiene mucho más sentido para mí esa interpretación, pero nuevamente no implica que el otro sea incorrecto. Vámonos con el versículo 7. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El rollo. Bien, David está diciendo, y por cierto, aquí empieza lo de la dedicación, lo de la consagración. Recuerden que dije la primera parte es la parte de la salvación, la segunda parte es la parte de la dedicación a la consagración de David. Y eso lo podemos ver también con una persona que es salva hoy. Tú eres salvo, eres justificado, eres hecho santo, tienes grandes bendiciones, eres hecho esclavo de Jesucristo, se te horadan las orejas, eres siervo perpetuo de nuestro Señor Dios. Y después de eso, si tú eres siervo, implica que tú te has consagrado al dueño. Te has dedicado, te estás consagrando al quien es tu dueño, quien es tu amo. Entonces, a partir de aquí ya estamos viendo esa sección de consagración. Entonces, David está diciendo que en el versículo 7, que en el rollo está su testimonio escrito, básicamente. Dice, en el rollo ese se habla acerca de mí. Entonces, ahora él va a dar su testimonio en cuestión a su servicio, o podremos decir su consagración o dedicación a la persona que le ha salvado. Primero dice que en el rollo se ha escrito de él. Pues ¿cuál rollo? Podríamos decir el rollo de los libros de Reyes y los libros de Crónicas, donde había sido escrito todo lo que todos los reyes habían hecho, sus hazañas, sus testimonios y lo que ellos dijeron, lo que ellos hablaron, sus acciones delante de Dios. Entonces David está diciendo, ya se ha escrito de mí acerca de mi dedicación que yo he dado hacia mi amo, quien me ha salvado. Ya está escrito de mí. ¿Okay? Vamos a verlo, Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17... versículos, del 14 al 20. Deuteronomio 17, 14 al 20 dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hombres pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está en cuidado con los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras que están en la ley, estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón. Entonces tenemos este libro que era obviamente el libro dado de la ley a los reyes, de eso está hablando,
Y los reyes todos tenían una copia para mantenerse rectos y derechos. Y en lo que viene siendo Reyes y Crónicas, vienen los escritos de que si ellos realmente obedecieron a la ley, si ellos realmente hicieron lo que tuvieron que hacer delante de Dios Padre, o desobedecieron en rebelión. Entonces, a estos rollos es a los que se está refiriendo David en el versículo 7. Versículo 8, ya casi terminamos. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Es decir, que él hace su servicio para con Dios con un corazón alegre y dispuesto. No lo hace simplemente por hacerlo como un rito, como ya estoy acostumbrado y por lo tanto pues lo hago día tras día porque es lo normal, es lo que se espera de mí y simplemente voy a hacer los pasos estos semana tras semana, día tras día. No, dice que él de corazón, y más adelante dice eso, dice, y tu ley está en medio de mi corazón. Otra vez, él es un esclavo de amor. Entonces, todo su servicio, todo su trabajo, todo lo que él hace, lo hace con amor. No es gravoso hacer la voluntad del amo. Muchas veces cuando la gente nos pide cosas, ¿no? Oye, ¿me podrías hacer esto o aquello? Mucha gente dice, ay, no quiero. No quiero. Okay, es muy común eso, ¿no? Esa actitud, te mandan a hacer algo y dices no. Eso es porque no hay una obediencia en amor. No hay una esclavitud en amor. No hay una horadación del lóbulo. No eres un esclavo de amor. Si tú verdaderamente amas al Señor, tú vas a ser siervo de Él sin refunfuñar. Lo vas a llevar a cabo, vas a servir. Y dice, y en tu ley está en medio de mi corazón. En otras palabras, está diciendo que él estudia y medita en la palabra de Dios. Ahora que él es salvo, ahora que él ha sido sacado del sepulcro, ahora que ha sido justificado y puesto sobre la peña, ahora que ha sido santificado, ahora que él ha empezado a evangelizar, dar testimonio, ahora que él se ha dado cuenta que tiene grandes bendiciones de Dios, se han aumentado sus bendiciones. Cuando se ha dado cuenta también que el sacrificio perfecto es en el Cordero, en Cristo Jesús. Dice, ahora soy un esclavo que hace la voluntad de mi amo con amor. Y estoy estudiando la palabra de Dios, meditando en su palabra constantemente. Entonces, estamos viendo el desarrollo de la salvación a lo largo de todos estos versículos. Muy bien, versículo 9. He anunciado justicia en grande congregación, otra vez hablando de evangelización. He aquí no refrené mis labios, Jehová tú lo sabes. Entonces predica, está evangelizando en frente de grandes multitudes, diciéndoles quién es Dios. Hay una predicación de la palabra. Él estudia la palabra y predica la palabra. Versículo 10. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón, o sea, no se guardó nada. Y en el capítulo anterior, no me parece que el capítulo anterior. Sí. Sí, en el capítulo anterior me parece, no tengo aquí el versículo, necesitaría leerlo. Pero recuerdo que hay una sección aquí que dice que no abrió su boca, ni en cuestión a las cosas buenas, no abrió su boca, se había quedado callado porque estaba pasando por un tiempo muy difícil en su vida. Pero aquí está recordando pues la salvación, cuando él fue sacado. Y en ese entonces él estaba predicando abiertamente acerca de lo que Dios había hecho por él al sacarlo de ese hoyo. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Él predicó. Entonces, vamos a recordar. Vamos a ver todo esto. Un resumen, en conclusión. Él alaba a Dios porque
él estaba bajo el tiempo de Dios y él clamó a Dios en tiempo de desesperación, cuando él entendió que él estaba muerto, cuando él estaba en el hoyo, cuando él estaba en el lodo cenagoso. Y en esa oración Dios lo escuchó y Dios lo sacó de ese fango cenagoso y lo puso sobre una peña. Para nosotros la iglesia, ese es Cristo Jesús, la roca. Después de eso, Él enderezó sus caminos, hubo santificación. Y después en el versículo 3 dice que por su vida y por su testimonio otros aprenderían a temer de Dios y a confiar, es decir, depositar su fe en Jehová. En otras palabras, su testimonio trae a otros a los pies de Cristo. El salvo de la persona que ha recibido la gracia. Y después dice en el versículo 4 que la salvación, la bienaventuranza es por haber puesto la fe en la persona de Jehová, no por obras, sino por gracia por medio de la fe. Sin mirar a los soberbios, sin mirar la idolatría, sin mirar a mentira, sino la verdad de Cristo Jesús. Versículo 5, al llegar a ser hechos hijos ahora, han aumentado en gran manera nuestras promesas y bendiciones. Más de lo que pueda ser contado, no podemos enumerarlos. Y cuando nos damos cuenta, como dice en el versículo 6, acerca del que el último sacrificio, ya no puedo hacer más sacrificio. El último y perfecto sacrificio fue hecho en la cruz del Calvario, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Después de su sacrificio ya no hay nada que yo le pueda agregar a la gracia, no le puedo agregar nada a la gracia. Llego a la comprensión que el sacrificio ya fue hecho y después de ese sacrificio ya no hay más. Cuando nos hemos dado cuenta de todo eso, consagramos, dedicamos nuestras vidas al Señor. Somos hechos esclavos, horadando nuestras orejas en servicio perpetuo por nuestro Señor Dios. Y su voluntad lo cumplimos en amor, no haciendo nuestra voluntad, porque somos esclavos. Y el esclavo no tiene voluntad propia, sino que el esclavo hace la voluntad de su amo y dueño únicamente. Eso es lo que debe de estar en el corazón de cada creyente, entendiendo que somos siervos de por vida, siervos por amor. Meditando en la palabra de Dios constantemente, como el salmista lo hizo en el versículo 6. Versículo 8. Al último, ¿qué haces cuando estudias la palabra de Dios? ¿Qué haces? Lo mismo que hizo David. Predicó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Predicó delante de grande congregación. Este es el camino del verdadero creyente. Desde el convencimiento del Espíritu Santo para traer arrepentimiento, el cual nos lleva al clamor de desesperación, hasta la predicación del Evangelio. Esta es la razón por la cual Salmos 40 es tan amado y tan popular. Y espero, hermanos, que haya sido de bendición para ustedes esta explicación. La próxima semana veremos del versículo 11 al versículo 17 acerca de este siguiente lamento que tiene ahora David. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por sus bendiciones, por su salvación. Gracias, Señor, por habernos justificado, por habernos sacado del fango, por habernos sacado del lodo cenagoso, por habernos sacado del Seol, del sepulcro, y habernos puesto, habernos cimentado sobre la roca, quien es Cristo Jesús, la peña. Gracias, Señor, le damos, porque como cristianos, como hijos suyos, tenemos grandes bendiciones, tantos que son innumerables. Pero, Señor, le pedimos que nosotros podamos ser verdaderos siervos como David, horadando la oreja, es decir, siendo siervos perpetuos por amor, entendiendo que sus labores, Señor, su voluntad, no deben de ser gravosos para nosotros, porque le amamos. Señor,
también ayúdenos a predicar su evangelio a toda criatura, llevando su evangelio después de haber estudiado la palabra, después de haber meditado en su ley, llevar la palabra a otros. En el nombre precioso de su Hijo unigénito, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le pedimos esto y le agradecemos por todo. Amén.